Quería compartir con vosotras, la experiencia que estoy teniendo últimamente con esta herramienta, que algunos conoceréis, otros no tanto, para otros será desconocida, que es el chat GPT, ¿no? O GPT, ¿no? El chat GPT lo que permite es, a través de pregunta-respuesta, como si fuera una especie de Siri, pero escribiendo y contestando, te permite en tiempo directo contestarte a preguntas complejas sin tener que esperar ni consultar un montón de páginas como sucede en el modelo de búsqueda de Google, ¿no? Me gustaría aquí compartir el potencial que puede tener ChatGPT en el ámbito de la radio educativa. He estado enredando un poco y, como veis aquí, le he hecho algunas preguntas. ChatGPT funciona de la siguiente manera. Yo aquí, donde veis que pone enviar un mensaje, pues tú le puedes poner una pregunta, le puedes hacer una pregunta que haga algo y lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior veis aquí, le he indicado que elabore un guión radiofónico en forma de tabla sobre la salud mental en adolescentes y su relación con el uso tóxico del móvil, en los que incluya preguntas, efectos sonoros, música y otros elementos de una escaleta de radio. ¿Por qué hacerlo así? Porque le podía haber dicho, haz un guión de radiofónico sobre la salud mental en adolescentes. Pues a lo mejor te lo hubiera hecho, pero no te hubiera puesto los efectos sonoros, no te hubiera a lo mejor puesto algunos detalles, algunos elementos que son necesarios en cualquier guión radiofónico, ¿no? Entonces, la forma en que le preguntemos al chat va a significar que afine o no aquello que tú le quieres pedir, ¿no? El gran problema del chat GPT no es tanto que responda, sino cómo le preguntamos. Cuanto más inteligente sea la pregunta y más fina va a ser la respuesta y va a responder a nuestras necesidades. Si no somos capaces de preguntarle bien, pues el chat va a responder de una forma rudimentaria o no correcta, o no va a ser una respuesta que tú esperaras. Eh, Como veis aquí abajo, la respuesta que me ha dado pues es muy eficaz, ¿no? Me pone el título, el formato, el tiempo que durará, la hora de la emisión, que todas esas cosas se pueden cambiar luego. Porque el uso que tiene todo esto es que el alumno, también el profesor, sepa cuál es el formato que se puede utilizar en un guión radiofónico cualquiera, ¿no? O específico, o con una temática determinada o con un formato determinado, ¿no? Ya sea una especie de drama radiofónico, una ficción sonora, un magazine musical, etcétera, una entrevista. ¿Veis? Aquí me ha puesto la locución, ¿no?, del locutor, el efecto sonoro. Lo bueno es que aquí, donde pone efecto sonoro, música suave de fondo, le puedes decir incluso qué música te recomienda, si es una música adaptada a una temática determinada, ¿no? Él se inventa otras cosas, como por ejemplo la doctora Ana Gómez. Pues se lo inventa y te hace un guión sencillo. Normalmente suelen ser guiones muy rudimentarios, cortitos, ¿vale?, muy claros, que luego se pueden modificar en el guión que tú vayas a querer realizar, ¿no? Pero te da una guía, ¿veis? Una guía de cómo podría ser la entrevista, ¿no?, al doctor, para hablar del uso tóxico del móvil. Bien, aquí abajo, como veis, ya lo que hice es lo siguiente, y fui afinando las preguntas. Le dije, crea un guión radiofónico en forma de radioteatro en torno a la obra de Lorca, La casa de Bernarda Alba. Indica locuciones, personajes, efectos sonoros, música, ruidos y otros elementos de dramatización radiofónica. Y mira lo que hizo, ¿no? Hizo lo mismo que ha hecho antes, pero ya me ha reconocido los personajes sin yo tenérselo que decir. Bernarda, Poncia, Martirio, ¿ves? Incluso indica la reacción emocional del personaje, ¿no? O qué está haciendo, o cómo se siente. Mujer del pueblo, efecto sonoro. Bien. ¿Qué le hago aquí? Le digo, prosigue y prosigue la acción. Bien, más adelante fui pensando en otro modelo, ¿no? Pues en vez de la Bernarda Alba, pues lo que hice es coger y digo, venga, haz un guión de una ficción sonora que recree la Guerra de los Mundos de Orson Welles, incluye efectos sonoros. Y también me lo hizo. No insistí porque vi que a lo mejor seguir con el tema de Bernarda Alba podría ser interesante. Y así fue. Si hubieras insistido sobre el tema de Orson Welles, por ejemplo, pues te hubiera hecho toda la ficción radiofónica, ¿no?, de ese tema, ¿no?
En vez de hacerlo de Orson Welles, lo que decidí es hacerlo sobre lo de Bernarda Alba. Y entonces le dije, crea una ficción radiofónica en formato radio-teatro en torno a la obra de Lorca, la Bernarda Alba, dividida en 3 actos. Escribe solo el primer acto, indica locuciones, personajes, etc. ¿Por qué pedirle solo el primer acto? Pues porque normalmente te suele hacer un guión radiofónico, pero te lo hace simplificado. Aunque te diga que son, por ejemplo, veréis aquí arriba, donde pone, mirad, pone aquí, Bernarda Alba, 60 minutos, pero en realidad la locución es muy cortita, no corresponde realmente con lo que luego te va, la duración de esa locución no corresponde con 60 minutos, ¿no? Entonces lo mejor, te recomiendo que lo que hagas es lo siguiente, le pides que lo divida en 3 actos y que escriba solo el primer acto. Y efectivamente eso es lo que hace, 30 minutos, primer acto, locución, y te la hace entera. Y después le dices, escribe el segundo acto, y lo escribe, segundo acto. Escribe el tercer y último acto, y te escribe el tercer y último acto. Ya tienes todo, ¿vale? Pero fijaros que lo hace todo, ¿eh? Mi hija, mi pobre hija, todo por la culpa de este mundo hipócrita y cruel. O sea que utiliza un lenguaje afín con la obra, ¿no? No he comprobado hasta qué punto es fiel a la obra, pero sí he leído los 3 actos y creo que puede servir como, digamos, guión previo que le sirva a los alumnos para luego adaptar. Lo bueno que puede hacer, lo interesante que puede hacer el profesor es hacer esto él primero, ¿no? Ver cómo funciona y luego pedírselo al alumno con unas condiciones determinadas, ¿no? Una de dos, o directamente le da el guión, el alumno descubre el guión y el profesor le pide que adapte ese guión a unas condiciones previas. Por ejemplo, que Adela responda de otra manera, o que el final sea diferente, o cualquier otra cosa que consideréis oportuna. Pero ya de por sí el alumno va a entender cómo es el proceso de creación de un guión. ¿Vale? Que luego puedes tú pedirle que haga uno sobre cualquier temática relacionada con su vida cotidiana, con algo, una temática que estéis trabajando en clase, etc. Bueno, lo siguiente, le digo, elabora un perfil físico y psicológico de los personajes principales de la obra de la Casa Bernarda Alba, resumiendo brevemente el papel de cada uno en la trama. Esto sería algo así como información auxiliar que le puede servir al profesor para poder trabajar con los personajes, ¿no? Y que el alumno genere un guión a partir de ese perfil que se le da. Aquí veis que, fíjate lo que ha hecho, lo ha puesto uno tras otro, ¿no? Bernarda Alba es una matriarca, la matriarca de la familia, una mujer autoritaria, dominante, angustias, ¿vale? Martirio, Adela y Poncio. ¿Eh? Cada personaje, te pone incluso qué es lo que representan los personajes en un mundo de opresión y conflicto, luchando por su libertad y su felicidad, en una sociedad que no le da opciones. Incluso el ChatGPT te da algunas referencias que tú no le has pedido, pero que complementan aquello que le pediste. Elabora un perfil físico y psicológico de los personajes principales de Bernarda Alba, resumiendo brevemente el papel de cada uno en la trama, como si fuera el propio personaje, en este caso de Bernarda, lo ha interpretado como de Bernarda, el que representaría y definiera la ficción radiofónica. Y efectivamente, fijaros lo que ha hecho. Me encantaría presentarme, mi nombre es Bernarda Alba y soy la matriarca de esta familia, soy una mujer tal, 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 y luego dice, mi hija Angustia es así, Martirio, mi hija menor es así, Adela, mi hija mayor es así. O sea, está definiendo cada uno de los personajes desde el personaje de Bernarda. O sea, le estamos dando otra opción diferente. Imaginaros que esto lo incorporáramos a una ficción, a una entrevista en la que aparecen todos los personajes de Bernarda Alba, ¿no? Y cada uno lo interpreta un personaje. Pues bueno, hola, yo me llamo Angustia y soy una mujer soltera de 39 años. Soy poco agraciada y tengo poco cabello. ¿Vale? Es que fijaros lo que te está dando. Aquí, ¿qué puede hacer el alumno? Pues a partir de esta solución, el alumno en su clase, no en casa, porque entonces a lo mejor va a utilizar el chat GPT y te lo va a recrear, pero en clase puede completar el perfil. ¿Cómo te imaginas Angustias? ¿Vale? O sea que lo que nos interesa aquí no es tanto que el alumno copie y pegue, sino que a partir de esto que está aquí pueda recrear otro tipo de actividades, esta misma actividad o otra actividad paralela que le sirva de soporte esta información aquí recibida en el ChatGPT. Bueno, vamos más adelante. Elabora un guión radiofónico en el que describa, analice, critique la vida de las mujeres españolas en principios del siglo XX que debían respetar durante años el luto. El guión debe ser un diálogo entre una mujer de la actualidad y otra de aquella época. Y efectivamente llega, locutora, acto primero, sonido, mujer actual, mujer del pasado.
Y las dos mujeres se ponen a interactuar. Oye, ¿cuánto tiempo duraba el luto? Ah, pues dependía. Y la mujer actuaba. Hola, ¿cuánto duraba? ¿Cómo te sentías? ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo te sentías al respecto? Pues todas estas cosas las puedes modificar. ¿Cómo te sentías? Y al respecto lo quitas. O no, lo incorporas. ¿Qué significa eso de al respecto? ¿Vale? Entonces, que aquí muchos de estos diálogos te sirven de base para saber cómo sería un diálogo entre una mujer del pasado y una mujer actual, relacionándolo con el tema del velo en Bernarda Alba. Bien, vamos con otra propuesta. Elabora un guión radiofónico que simule un falso directo en el que un periodista entrevista a García Lorca el día del estreno de su obra La casa de Bernarda Alba. En la entrevista debe preguntarse, entre otras cuestiones, qué le inspiró la obra, está basada en hechos reales, qué opinas de las mujeres de tu época, cuál es tu personaje preferido, etcétera. Y te lo hace. Lorca locutor, ¿vale? Una entrevista es otra opción, ¿no? Por eso veis aquí lo importante que es saber preguntar, ¿vale? Si sabéis preguntar, pues el ChatGPT te va a ayudar. Si no sabes preguntar, te va a limitar mucho o te va a hacer respuestas muy genéricas. Y por supuesto indicarle el género que quieres. Un guión radiofónico ya veis que te lo va a hacer con la presentación de cada uno de los personajes de la entrevista, ¿vale? En este caso locutor y Lorca. Y si le dices un esquema, te va a hacer un esquema didáctico en el que te diga cuáles son las características de ese guión radiofónico. La palabra esquema es diferente a la palabra guión. Según lo que utilicéis, así te lo va a hacer. Y luego hay que tener en cuenta también que si tú le pides este guión radiofónico sobre Lorca y le pusiera yo aquí abajo, prosigue en la entrevista, va a seguir la entrevista. Y te va a hacer más preguntas posibles que se pueda hacer a Lorca. ¿Vale? O el contexto histórico, cualquier cosa que le digas, qué te pasó, cómo fue el día de tu muerte, por qué empezaste en la poesía, cómo fueron tus primeros años cuando eras chico. ¿Vale? Puedes inventarte lo que quieras. A ver, otra pregunta. Inventa un guión radiofónico en formato de guión sonoro en el que los personajes Bernarda y Adela, de la casa de Bernarda Alba, discuten acerca de la libertad de la mujer. Adela quiere liberarse y su madre la mantiene atada al luto. Fijaros, en este caso, lo que ha interpretado es, al decirle yo ficción sonora, lo que ha hecho es lo siguiente. Te ha puesto un título para la ficción sonora y un título inventado por él, La lucha por la libertad. Y aparece un narrador, Adela y Bernarda. Y al final el narrador cerrando la ficción sonora. Claro, es muy cortita, ¿veis? Si vosotros le decís que te haga una ficción sonora, te va a hacer una ficción sonora con unas cuantas de palabras. Pero si le dices aquí que prosiga, te va a seguir haciendo, ¿vale? No la termines, sigue con ello y añade tal cosa que yo te voy a pedir. Y te la va a hacer, ¿vale? Veis que el lenguaje no es difícil. ¿Y qué hay de mis sueños y mis deseos? ¿No cuentan para nada? ¿Veis que se está quejando, se está lamentando Adela? Está utilizando el lenguaje de la lamentación, el tono de la lamentación, ¿vale? Para una historia que previamente sabe cuál es. ¿Vale? Ha procesado esa información y ha cogido el tono adecuado para una relación dialéctica entre una madre y una hija por un conflicto, ¿no? Elabora una ficha didáctica de creación de guiones radiofónicos, elementos a tener en cuenta, recursos necesarios, formatos y un ejemplo práctico. Bien, esto puede servir para quién, para el profesor, ¿no? El profesor puede decir, venga, pues a ver, ¿cómo puedo yo hacer un guión radiofónico? ¿Qué elementos necesito? ¿Qué recursos? Pues aquí tenéis una posibilidad. Guía didáctica de creación de guiones radiofónicos. Te dice lo que son los guiones, los elementos a tener en cuenta, objetivo, estructura, ¿vale? Fijaros esto lo que puede significar para hacer una unidad didáctica o una situación de aprendizaje para aplicarla a la radio, ¿no? Recursos necesarios, formatos que se pueden utilizar. Aquí en formatos no ha estado muy fino. Si le pidierais, por ejemplo, en una siguiente pregunta, que te dijera cuáles son los formatos radiofónicos que existen, vamos a ver si lo haría, ¿vale? Y que te pusiera un ejemplo de cada uno. Aquí es donde ha fallado y podríais completarlo con una pregunta nueva. Un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico te pone aquí este, ¿no? Una locutora le dice, ves que lo ha hecho de una forma muy sencillita. Aquí ha puesto uno, le he dicho que siga y te ha puesto otro ejemplo práctico de otra manera. Me ha puesto el ejemplo de El misterio de la casa abandonada. Género, ficción de misterio y suspense. Duración, 20 minutos. Actores, Marcos, Ana, Juan. ¿Veis? Esto ya te lo ha estratificado muy bien. Te lo ha puesto por orden. El escenario, el acto 1, el acto 2, pero resumido, en forma de esquema. No con un guión detallado con los personajes hablando, ¿vale? Aquí es un esquema. En 3 actos,
de cómo se estructuraría una ficción sonora. Recursos necesarios, un guionista, los actores, ¿vale? Y consejos finales. Antes de empezar a escribir el guión es importante tener clara la historia. Los diálogos deben sonar naturales y creíbles. ¿Veis? Consejos para que los alumnos sean capaces de realizar esa ficción sonora. Vale. Bueno, esta nada aquí vi que no seguía, con lo cual lo dejé. Vale, aquí le dije, no, que me refiero al misterio de la casa abandonada. ¿Y qué hizo? Pues me lo reconstruyó. Me hizo otra vez. Es decir, que cada vez que le preguntas, si no le especificas que tiene que seguir donde lo dejó, te hace otra nueva. El misterio de la casa abandonada, efectos sonoros, escena 1, ¿veis? Los personajes, un pequeño diálogo. Bien. Le digo, sigue. Y de escena 1, otra vez me hace la escena 1, escena 2 y escena 3. O sea, no basta con decirle sigue. Tienes que decirle dónde se quedó. Por ejemplo, si le digo, prosigue la historia desde donde la has dejado, donde pone la familia, no sé qué, no sé cuánto, entonces lo hace y te sigue construyendo la historia. Creo un guión radiofónico protagonizado por los filósofos Marx y Nietzsche, en el que argumenten de forma dialéctica y confronten sus teorías filosóficas. El guión debe contener efectos sonoros. ¿Veis? Aquí he cambiado ya hacia un ámbito que es el que yo conozco, que es la filosofía. Y le he pedido que me haga una discusión entre dos filósofos que se llevan mal, pues Marx y Nietzsche. No que se lleven mal, sino que sus filosofías no concuerdan, ¿no? Uno defiende más bien la lucha colectiva y el otro la individualidad, ¿no? Pues ahí lo ha entendido enseguida. Yo no le he tenido que decir, oye, mira que Marx defiende la lucha obrera o la lucha por los derechos comunes y que Nietzsche es un individualista. No, y que defiende la libertad a toda costa. No, lo ha hecho. Ha venido aquí y ha dicho, locutor, va, efecto sonoro. Nietzsche, totalmente de acuerdo con tus ideas. Claro, mi teoría se basa en la lucha de clase. Y dice, le interrumpe Nietzsche, interrumpiendo. Fíjate que hace incluso estos efectos emocionales, ¿no? Que son chulos en la radio. Disculpa, Kals, hasta se atreve a llamarle por su nombre de pila. Pero tu teoría es un error. En primer lugar, no existe una lucha de clases. Además, la moral y la ética son construcciones sociales. ¿Veis? Esto está chulo porque te ha dicho más o menos cuál es la filosofía del autor en contraposición con el otro. Pero tú ahora le puedes pedir a los alumnos que esto te lo remodele y te lo ponga en función de lo que han entendido ellos o de lo que han estudiado, etcétera. O que añadan tal cosa. Le puedes pedir al alumno que coja este guión o tú mismo se lo das a partir del trabajo que hayas hecho aquí en el chat GPT y le pides al alumno que reconstruya esta información, este diálogo, a partir de la información que él ha obtenido estudiando un esquema que tú le has dado sobre los conceptos básicos de cada filósofo, o su biografía, o lo que sea. Entonces, lo que nos interesa es esto como base previa para luego hacer otro tipo de actividades en el que el alumno comprenda mejor la filosofía del autor o lo que quieras hacer. Y luego, con ese guión nuevo, más afinado, pues podéis ir a la radio e interpretarlo. Dice, continúa desde donde lo dejaste. La libertad individual debe ser nuestra meta y lo hace. ¿Ves? Continúa. Fijaros que se puede tirar todo el tiempo que tú quieras. Tú le puedes decir al chat que siga con el diálogo donde lo dejó y sigue hablando Nietzsche y Marx. Y se podrían tirar ahí a lo mejor una hora hablando sobre temáticas diferentes, ¿no? La igualdad es una mentira, eso es egoísmo y nihilismo. ¿Ves? Bastante interesante para trabajarlo. Y el narrador al final hace unas preguntas. ¿Qué opinas tú, querido oyente? ¿La verdadera libertad radica en la colaboración o en la lucha individual? Fijaros esto para un debate en la radio, ¿no? Venga, animamos a los lectores a que nos contesten o a gente que esté invitada allí en la radio. Bueno, seguimos entonces. Otra cosa que le he preguntado. Dice, elabora una ficción radiofónica con un lenguaje accesible para jóvenes de 16 años que aborde el problema del uso tóxico de los móviles en las relaciones afectivas. La historia estará ambientada en un centro educativo. Incluye efectos sonoros. Esto ya cambia un poquito, ¿no? ¿Ves? Hay un profesor, un estudiante. Yo no le he pedido que sea un estudiante y un profesor, pero como él estaba ambientado en un centro educativo, es una conversación entre ambos, entre dos generaciones diferentes. Y ha hecho diferentes escenas, muy rudimentarias, pero bueno. Aquí sigue en el segundo acto y le digo que siga. Oye, haz el segundo acto. Y lo hace. Y esta vez lo hace con dos personajes que se llaman Claudia y Lucía. Julia. Se supone que son dos alumnas. Entonces, ya no es el profesor y el alumno. Ha creado un segundo acto con dos personajes diferentes. Tercer acto. Pues ahora vuelve otra vez con un profesor y una alumna. Bócenos, suspira. Ay, ¿cómo he extrañado esto? El aula vacía. ¿Ah? ¿Veis?
Interesantísimo. Bueno, otra propuesta. Crea un documental sonoro ambientado en la Guerra Civil Española con efectos sonoros y música de la época. Incluye al final del texto los referentes históricos utilizados, los personajes históricos implicados en el documental y los lugares históricos que aparecen. ¿Veis? He afinado lo que le quiero pedir. O sea, puedes hacer eso también, de tal manera que te ponga lo que tú quieres y luego ya te cree el documental sonoro. En este caso es un documental sonoro, es decir, lo que se trata es de ambientar a través de unas entrevistas lo que sucedió en vivo en ese momento, ¿no? Lo ha llamado a este documental sonoro Voces de la Guerra Civil Española. Y veis, música de la época, sonido de bombardeos, una referencia del locutor a cómo, cuándo empezó la guerra y cuándo terminó, qué fue la guerra, lo de los bandos republicanos, nacional, etc. Bien, aquí un entrevistado, hola, yo tenía 17 años cuando empezó la guerra, vivía en Madrid, y el otro dice, pues yo estaba en el bando republicano, pues yo vivía en Barcelona. ¿Ves? Curiosísimo. Y ahora dice, prosigue el documental desde donde lo dejaste, ¿no? Y le digo dónde lo dejo. Y ves que sigue, dice, y que debemos trabajar juntos para, y dice, lograr una juventud. ¿Ves? Ha seguido. Si le dices, prosigue desde puntos suspensivos, desde comillas, y le pones la frase última, te sigue la frase. Y veis que más adelante te pone los referentes históricos, los personajes históricos que intervienen en el documental sonoro y los lugares históricos. Si le hubiera pedido más cosas, que es lo que voy a hacer ahora, te las pone también. Dice, añade posibles canciones de la época que puedo añadir en este documental sonoro. Y te los añade. Te dice, aquí te dejo algunos documentos sonoros de canciones de la época. Y fíjate, te recomienda 8. Yo no le he dicho el número, pero te ha recomendado bastantes. La canción del jinete de Lorca, la copla de los toreros de Alberti, Viva el 15 Brigada, la Internacional, el Paso del Ebro. O sea, fijaros qué bien detallado. O sea, que veis que como documentación, para documentación puede tener una utilidad interesante. Porque ahí no es un copia y pega, ahí es búsqueda de información que le va a servir al alumno para aumentar sus conocimientos para construir ese documental sonoro. Transcribe el texto de un discurso político de la época de Azaña y te lo transcribe. Aquí tienes un extracto del discurso que dio ante las Cortes el 16 de febrero del 36. Y te lo pone. Y puede una persona imitar a lo mejor a Azaña y decir, oh, yo quiero hombres indignos, Transcribe el texto de Unamuno para el Paraninfo de Salamanca ante Millán Astray, que es el más conocido. ¿Vale? Entonces se lo pido y me hace un texto muy chiquitito. Y digo, esto no es de recibo. Voy a ver si me añade más fragmentos. Y efectivamente me los añade. Me pone el texto un poquito mejor, me pone algunos elementos mal del texto, incluso el final. Venceréis porque tenéis más fuerza bruta, pero no convenceréis. ¿Ves? O sea que esto está genial porque el profesor le puede decir, pues mira, los discursos que se dieron fueron esto, esto y esto. Busca algunos fragmentos de esos discursos y los vamos a leer en la radio. Pues se leen. También le dije lo de traducir. Te lo traduce, ¿eh? Traduce el mensaje anterior al francés. Te hace una traducción del mensaje anterior, pero solo de la parte última. Pero le digo, traduce al francés esto, y entonces ya estos fragmentos, y te los traduce. Aquí sí. Es decir, que como para utilizar la radio sobre una temática histórica, pero que trabaje con otro departamento que pueda ser de francés, juntos, pues podrían perfectamente interactuar. Cogen el documento con el que se ha basado el departamento de historia con sus alumnos y luego en el departamento de francés se trabaja también esa misma historia, pero a lo mejor desde el bando francés, en otra historia, en otro momento histórico, lo que sea. Esto aquí ya vemos que ChatGPT no funciona bien. Pone en mayúscula todos los adjetivos del texto, por si queréis trabajarlo desde el punto de vista lingüístico. Pues no lo hace bien. Le digo que me ponga en mayúscula los adjetivos y me pone un soldado. ¿Vale? Venceréis no es un adjetivo. Le digo, tienes razón, me lo vuelve a hacer y vuelve otra vez a caer en el mismo error, venceréis. ¿No? Lo pone. O sea que tenéis que tener en cuenta que el ChatGPT no funciona muy bien como ayuda matemática y lingüística. En la sintáctica o en cosas muy, muy básicas de la función que tienen algunas palabras dentro de una frase, no lo hace bien. No os lo recomiendo, o por lo menos por ahora no está muy afinado. Crea un guión radiofónico en el que Lorca y Miguel Hernández alternen el recital de sus poemas y comenten en qué se inspiraron para escribirlos. Aquí tenéis.
¿Veis la importancia de ser creativos en las preguntas? Porque si no sois creativos, pues con mucha dificultad la ayuda no va a ser la correcta, ¿no? O no vas a poder encontrar lo que tú quieres. Hemos hecho una pregunta interesante, te ha hecho una respuesta interesante, ¿ves? Lorca. Buenas tardes, amigos, soy Lorca y voy a recitaros mi poema La casada infiel. Recitación del poema. Introducción de Miguel Hernández. Buenas tardes, amigos, soy Miguel Hernández y recitación del poema El rayo que no cesa. ¿Vale? O sea, aquí lo que te pone es la recitación del poema, pero no te pone el poema. ¿Vale? No te lo está poniendo. Le podrías haber pedido eso, le podrías haber dicho, crea un guión radiofónico en el que Lorca y Miguel Hernández alternen el recital de uno de sus poemas, por ejemplo, y comenten en qué se inspiraron. Incluye 2 estrofas de cada poema. Y entonces ya te lo va a hacer, te va a poner aquí, probablemente te va a poner recitación del poema y abajo 2 estrofas. Con lo cual ya el alumno tiene 2 estrofas del poema, sin ningún problema. El profesor tiene que comprobar que eso es correcto, ¿vale? Que verdaderamente el ChatGPT lo está haciendo bien. Por eso es muy importante la comprobación de los datos. Bien, ahí es donde está el trabajo del profesor. Incluso si el profesor detectara que ChatGPT le ha hecho ha puesto una cosa que es incorrecta desde el punto de vista histórico, lingüístico o simplemente no ha sabido poner la estrofa adecuada por el poema correcto, pues puedes incluso hacerlo como un juego. Venga, detecta cuál es el error que ha cometido ChatGPT. Eso también puede ser un ejercicio de aula, porque ChatGPT comete errores y puede haber fade o puede haber problemas de comprensión de la proposición que le haces al chat, ¿no? Crea un guión radiofónico de una supuesta entrevista a la cantante Rosalía en la que recite estrofas de sus canciones más conocidas y desvele su significado. ¿Vale? Fijaros, es algo parecido a lo anterior, pero con una cantante actual, ¿no? Pues aquí tienes el locutor, Rosalía, el locutor, bien dicho, la fama, tal, tal, tal. Aquí tampoco te está leyendo la estrofa, pero te está diciendo el significado que tiene esa canción, ¿no? Por ejemplo, dice, con altura canto a ninguna se deja con la boca abierta, baby. ¿Vale? A ninguna se deja con la boca. O sea, te está leyendo una frase cortita, pero no te está leyendo todo un fragmento, ¿no? Pero está bien porque interpreta algunas expresiones que tiene esta cantante, ¿no? Y que son muy peculiares, ¿no? Y que tienen una dimensión moral, ética, que puede llevar a los alumnos a decir, oye, ¿qué ha querido decir Rosalía? Pues Rosalía ha querido decir esto. Pues yo lo interpreto de otra manera. Pues, ¿qué significa tal palabra? De ahí se pueden sacar muchas otras referencias, ¿no? Didácticas de la cantante esta, ¿no? Entonces, Rosalía, pues, ¿qué quiere decir con altura? Pues bien, vamos más adelante. Crea un guión radiofónico en el que el entrevistado sea una célula. O sea, el entrevistado no es un ser humano, es una célula. Y nos imaginamos que una célula. Vais a ver que ChatGPT, por mucho que esté basado en algoritmos, ha captado lo que yo le quiero decir. Que yo quiero simular en el guión radiofónico que la entrevista es una célula. El entrevistado es una célula. Y dice, y desvele a los oyentes cómo es su funcionamiento en el ser humano, su proceso de creación y muerte, los componentes que tiene y cómo ayuda a regular la vida. Yo lo he puesto aquí porque yo no soy de biología, pero lo he puesto esos rudimentarios. Yo supongo que un profesor o un docente de biología pues afinaría muchísimo más en la entrevista y podría ponerle detalles más finos, que esto lo puedes tú ir añadiendo en posteriores preguntas, ¿no? Otra, y esto es el tema de la tabla. Cuando le pidáis una tabla, que puede ser muy útil, ¿vale? En el caso, por ejemplo, para crear una escaleta de radio. Crea una tabla a modo de escaleta de radio en la que se incluyan los siguientes elementos: tiempo, parlamento, efectos sonoros, música e invitados. En la parte superior de la tabla debe indicarse título, creadores, fecha, tiempo total de grabación. 1 hora, tal día se lo ha inventado y los personajes también se los ha inventado. Y el título, ¿veis? Muy, muy creativo, viajando a través de la música. Y te ha hecho todo el tiempo. Ha hecho toda la escaleta. Entonces, y veis que corresponde con lo que significa parlamento, ¿vale? Aunque aquí el parlamento, más bien que un parlamento, lo que ha hecho es una especie de esquema de parlamento. No ha puesto el texto concreto que va a decir cada alumno dentro de la radio, ¿no? Dentro de la emisora. Pero sí veis, ¿no? Es un músico latino, una música africana, los invitados son un crítico musical, etc.
Pasemos al siguiente. Dice, crea un guión radiofónico en formato de audiodrama con la vida de Frida Kahlo como protagonista. Incluye efectos sonoros y música mexicana. Indicar el nombre y el autor de las canciones. ¿Veis? Ahí ya he afinado yo. Digo, oye, quiero que me digas qué canciones voy a incluir en el audiodrama. El audiodrama debe recoger algunos momentos de la... He puesto vidra, pero lo va a interpretar bien como vida, ya veréis. A veces te equivocas, pero él completa los errores que tú puedas haber cometido por contexto. Título, Frida, la fuerza de la vida. Creadores, pues pones aquí tus nombres, la fecha, el tiempo, efectos sonoros que vas a utilizar, que vas a necesitar. Él ya en función de los actos que ha creado en el guión radiofónico, interpreta qué sonido vas a necesitar. ¿Vale? Pues estos sonidos voy a necesitar, esta música, fijaros en la música, ¿eh? Cielito lindo, La Llorona, El Cascabel y La Bamba. Invitados, ¿quiénes van a estar invitados en la emisora? Pues vamos a tener con nosotros a Frida Kahlo, a Diego Rivera, a Guillermo Caro y al doctor Leo, ¿vale? Y fijaros que coge personajes de la vida de Frida Kahlo. El acto primero, el narrador, en la Ciudad de México, en la Casa Azul, O sea que coge datos reales de la vida de la pintora. Sonidos de hospital, el doctor, cómo la atendió, ¿vale? Prosigue en la última frase, como siempre hago, y lo sigue haciendo. ¿Ves? Música, cielito lindo. ¿Vale? Y mientras que suena la música, de pronto aparece un narrador que dice, la vida de Frida Kahlo estuvo marcada por el dolor, pero también por el amor, la pasión y la creatividad. Fin de la grabación. Aquí le digo, no termines la grabación, sigue contando cosas, y te lo puedes seguir contando. Bueno, otro ejemplo, crea un guión radiofónico en forma de radioteatro de la obra de La Dama de Alba de Alejandro Casona. Incluye efectos sonoros y música adecuada al tema y contexto. Indicar el nombre del autor y las canciones. Y te lo hace, ¿veis? Un esquema. Esto ya sería en forma de esquema. ¿Veis? Después del esquema, después de los personajes, te pone los actos. O sea, que ha interpretado que yo le pido primero el título, autor y género y personajes. Y después ya el primer acto, el segundo acto y el tercero no terminado. Bueno, pues lo termino aquí, fin. ¿Vale? Bueno, otra más. Ya nos queda poco. La sintonía, crea una sintonía radiofónica para un programa de radio escolar sobre el emprendimiento juvenil. Incluye una sintonía. ¿Vale? Aquí veis que no ha funcionado. No me ha funcionado. Aunque te dice lo que es una sintonía y el nombre que puede tener y cómo grabarlo, no me ha afinado la cuestión. Entonces lo he dejado y ya en otra ocasión lo afinaré. Pero recordad que también se puede crear una sintonía radiofónica, decirle qué elementos tiene que tener una sintonía, qué te recomienda para una sintonía determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Crea el esquema de la creación de un programa radiofónico en directo en el que 5 alumnos compartan su experiencia durante su visita a Roma mientras les entrevistan desde la emisora del centro educativo. Incluye efectos sonoros y música italiana con nombre y autor. Y lo hace. Esquema de creación del programa. Título, creadores, tiempo, introducción, presentación, anécdotas. Aquí te lo hace de otra manera. Si yo no estuviera contento con esto como esquema, le puedo pedir un detalle ahora. Venga, ¿qué pasaría primero? ¿Qué pasaría después? ¿Vale? Porque no ha entendido muy bien lo que es el directo. ¿Vale? Entonces yo pretendía aquí a ver si conocía lo que era un directo de radio, en la que aparecieran unos en la emisora y otros en otro lugar, ¿no? Eso es un poquito complejo y habría que explicarlo de otra manera. No he afinado yo ahí en la pregunta, con lo cual la respuesta tampoco ha sido muy fina. Crea el esquema de creación de un programa radiofónico en directo, Aquí sí, ¿no? Mientras les entrevistan desde la emisora, les incluye, Aquí sí he estado yo más fino y ha estado más fino el otro, ¿no? La IA. Desarrolla el programa, introducción, presentación, preguntas de la entrevista, ¿veis? Respuestas, o sea, preguntas de la entrevista y otras preguntas de la entrevista. No sé por qué habrá hecho aquí estos dos. Supongo que será... Vale. No sé por qué habrá hecho dos preguntas de la entrevista, pero bueno, podrían servir. ¿Vale? Será preguntas de la entrevista en dos tiempos diferentes. Bueno, proseguimos. Crea un guión radiofónico de un audiocuento infantil. Audiocuento infantil. Que aborde de manera sencilla la gestión de las emociones. Y lo mismo, incluyendo música, efectos sonoros. Y luego le pido también una guía didáctica para trabajar en el aula ese audiocuento con actividades secuenciadas que detallen el proceso de la actividad. Y lo hace.
de forma muy rudimentaria, pero lo hace. Le puedes luego seguir diciendo que te haga más recomendaciones didácticas. ¿Ves? Un narrador, un efecto sonoro, el narrador, el efecto sonoro de un bosque. Al llegar al bosque se encontró con un hada de la alegría y le enseñó a reír y a disfrutar. ¿Veis? Entiende enseguida el tono emocional y que estamos hablando para niños, ¿no? Para niños pequeñitos. Bien. Guía didáctica. Pues aquí te hace una reseña, pero muy sucinta, ¿no? De cada una de las actividades. Guía didáctica, actividad 1. Escuchar un audiocuento. Tú le podrías pedir aquí que dijera, venga, de la guía didáctica, la primera actividad vamos a desarrollarla entera. ¿Cómo la podríamos desarrollar? ¿En qué pasos? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué materiales podría utilizar el alumno? Y lo podría hacer. Depende un poquito de lo que queráis hacer. Yo aquí estoy simplemente viendo posibles preguntas que le podemos hacer a un ChatGPT para hacer radio en la escuela. Crea un guión radiofónico en el que el invitado explique paso a paso un experimento científico, indicando con detalle cada parte del proceso, incluye efectos sonoros, debe indicar qué necesitaremos para realizar este experimento, indicando cualidades, cantidades, propiedades. ¿Veis? Aquí el problema está en que yo no soy de ciencias, entonces pues lo he hecho de esa forma a ver qué dice. Pero vosotros, los profesores que seáis de ciencias, pues podréis afinar mucho esta pregunta, de tal manera que salga muchísimo mejor la respuesta. Pero aún así, fíjate lo que hace el doctor Carlos. En primer lugar, debemos poner en el recipiente una capa de agua. ¿Vale? Fijaros, es curiosísimo. Y aquí con música de Oso Le Mío. Y una guía didáctica que es muy poco, está muy poco desarrollada. Aquí habría que, esto sí se lo tendríamos que pedir. Oye, mira, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué materiales? Etcétera. Bien. Elabora un guión radiofónico en forma de magazine musical sobre 5 canciones españolas actuales con letras feministas. Incluye el nombre y el autor de las canciones y un fragmento de cada una indicando después el mensaje feminista que transmiten. Bien, aquí ya hemos estado un poquito más finos, dice el locutor. Comencemos con Lo vas a olvidar, de la cantante catalana Rosalía y la cantautora estadounidense tal. Esta canción habla sobre la importancia de quererse a uno mismo. Sonido de la canción. Rosalía, tal. No lo tienes que decir, lo vas a olvidar, ¿qué? Tal. Y te pone un fragmento de la canción, porque se lo hemos pedido. El locutor, otra canción. Aquelarre, otra canción, pa. ¿Veis? Otra canción, pa. Aquí me sorprende porque ha puesto la canción puta. Y ya sabéis que uno de los problemas que tiene el ChatGPT es que tiene un sesgo moral, todavía no muy estricto por lo que veo, pero sí que a veces, yo supongo que por contexto entiende que esta canción va a ser utilizada contra la cosificación de la mujer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero que tenéis que tener en cuenta que los conceptos así a lo mejor que pueden sacarse de contexto, pues los puede evitar. Pero no los ha evitado porque yo no le he pedido que me ponga esta canción. Bueno, prosigue el texto desde aquí y lo hace desde vivir la tridimensionalidad. Y sigue. Venga, una música relajante y un final. Y ya está. ¿Veis? Que, como veis aquí, yo lo que he hecho es crear aquí un nuevo chat. Yo os recomiendo que si queréis trabajar con la radio, por ejemplo, pues siempre utilicéis este chat. Es decir, que le hagáis una pregunta tras otra. Y todas relacionadas con la radio. Y creéis este chat que se llamará radio. ¿Vale? Se llamará radio. Aquí yo he creado otro de traducción, otro sobre filosofía y otro sobre mujeres filósofas. He ido creando algunos. Los que me han gustado, pues los he ido dejando. Los demás los he ido borrando. Tú este chat que he creado aquí lo puedes borrar. Pero como te ha ido bien, pues entonces no lo borramos y lo mantenemos. ¿Que queremos crear otro chat? Pues le damos aquí a nuevo chat y me genera una nueva, verificar que no eres un robot, ¿veis? Y te genera otro chat. Y aquí ya podemos escribir una nueva conversación diferente sobre, yo qué sé, sobre otro tema, sobre filosofía, ¿no? Por ejemplo, en filosofía yo estoy pensando preguntarle al chat, hacerle preguntas que hacía Sócrates en sus diálogos dialécticos, ¿no? Entonces, ¿qué es la justicia? Y yo le digo luego, si el chat me responde, pues yo le digo una cosa para ponerlo en duda de lo que ha dicho. Y luego el chat me contestará y yo le pongo en duda también lo que me ha dicho y así. Es decir, utilizo la mayéutica socrática dentro del chat, que el chat no deja de ser una especie de interlocutor, ¿no? Entonces, para la filosofía, para mi área, es bastante interesante. Pero como veis, podemos utilizarlo para el ámbito de la radio educativa y puede ser igualmente interesante. Os recomiendo, como ya sabéis, os registráis,
empezáis a probarlo, sobre todo a afinar las preguntas, de que las preguntas que vayáis a hacer sean preguntas muy, muy elaboradas, muy pensadas, con poca interpretación, ¿no? Que se quede claro qué es lo que hay que hacer. En el tema del ámbito de la radio, pues a lo mejor hay cosas que o yo no las he expresado bien porque, o el chat no las entiende, ¿no? Tal como se las he dicho. Hay que entenderse, como pasa con las personas, ¿no? Que entablas una conversación y al final acabáis hablando un lenguaje común con el que os entendáis. Pues con esto pasa algo parecido, lo que pasa es que el chat necesita o un interlocutor, a ti, un interlocutor, que sepa expresarse de una forma clara, concisa, lógica, ¿vale? Para que él pueda responderte, darte una solución a lo que tú le pides. Luego, otra cosa, no le podéis pedir cosas como, por ejemplo, yo que sé, qué película van a echar mañana en Badajoz. Eso no lo podéis hacer. Pero sí datos. Pues veis aquí que te ha puesto música, te sugiere cosas, te sugiere experimentos, etcétera. Eso sí lo puede hacer, pero otras cosas no. Puede traducir también, eso pensadlo, ¿vale? Os voy a dejar de todas formas debajo de la descripción en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace donde hago las transcripciones, donde he puesto las transcripciones de las respuestas que me ha dado aquí en el chat. Todo lo que estáis viendo aquí, todas estas cosas, las he puesto tal cual las ha transcrito, las he puesto en un blog, ¿vale? Por si acaso os sirven como ejemplo. Pero si yo ahora mismo cojo y hago esto mismo, le digo, crea un guión tal cual, lo hago así, lo copio, lo pego, me vengo aquí, vais a ver que al darle, me va a crear un programa totalmente diferente, ¿veis? No se parece nada al anterior, ¿eh? Bienvenidos a nuestro programa de divulgación científica. Martín, muy bien, hola, presentador. Bueno, vamos a hacer un experimento sobre la transferencia de calor y la otra era sobre la densidad. O sea, que veis que cada vez que le preguntamos eso mismo que le hemos preguntado anteriormente o que le hemos pedido, te va a hacer te va a dar una respuesta totalmente diferente. Totalmente diferente. Con lo cual podemos variar y encontrar nuevas experiencias, nuevos experimentos, nuevas formas de procesar esa información. Os lo recomiendo, fijaros qué bien lo hace en un momento. Y luego otra recomendación muy importante es tener muy claro qué es lo que en el proceso de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, qué es lo que vamos a pedir al alumno, ¿no? Pues el alumno va a tener que hacer unas cosas con el ChatGPT, pero luego con esas cosas que le ha pedido el ChatGPT va a tener que hacer otras en las que no va a estar el ChatGPT y que te permitan a ti como profesor y al alumno sobre todo, pues procesar la información, ser capaz de establecer una serie de procesos cognitivos que le ayuden a relacionar, definir, ¿vale? Resumir, localizar, discriminar, comparar, todos esos procesos que son fundamentales a la hora de eso que llamamos pensar. De tal manera que el ChatGPT no se convierta en una herramienta meramente pasiva, de reproducción pasiva, sino que nos ayude a pensar, a construir, a crear, ¿vale? Porque no todo es pensar, hay veces que pensar se convierte en construir cosas, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que hacer, de ahí lo importante es que los alumnos sean capaces de expresarse, ¿vale? Que sean capaces de reconstruir una información que le ha dado una IA o le ha dado el profesor, como igual lo tendrían que hacer con un libro. Entonces tenemos que ir poco a poco convenciendo a los alumnos de que esto puede ser una herramienta no solo reproductiva, sino también creativa. Ese va a ser el gran reto, ¿vale?, del futuro. El que los alumnos sean capaces de utilizar esto como un impulso para hacer otras cosas, crear otras cosas, no simplemente reproducir. Y ahí estamos, ¿vale? Como veis, en el tema de la radio educativa, pues tiene un potencial impresionante. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y la próxima vez nos vemos en otro buceo.